Bueno, mientras Alberto intenta recuperar la conexión, si os parece, podemos ir abordando algunas de las preguntas Muy bien. que nos han surgido, ¿de acuerdo? Y así le damos tiempo a él a poder resolverlos. Agradecemos a todos y a todas los participantes en este tercer webinar de InnoTransfer dedicado al hábitat sostenible. Vuestra participación y sobre todo las preguntas que estéis haciendo. Os recuerdo que si ponéis entre paréntesis todos o el nombre del ponente, pues eso permite de alguna manera el que podamos dirigir la pregunta, ¿no? Aquí teníamos una precisamente de Fernando, dirigidas, bueno, dos preguntas dirigidas a Arsenio Navarro. Y si te parece, Arsenio, te pasaré la palabra. Él pregunta a qué temperatura se llega en el suelo sobre la lámina, porque en la gráfica sí que veíamos que ponía 75 grados, que aparecía en la gráfica inicial. Y luego la siguiente pregunta comentaba en la comparación con la huella de carbono si influirá el método de generación de electricidad y qué mix de generación se asumió para esa comparación, ¿no? Bueno, y luego pasamos a la siguiente. Si quieres, Arsenio, Claro. le vas contestando, ¿te parece? Sí, sin problemas. ¿Me oís bien, verdad? Sí, perfectamente. Vale. Sí, en esa gráfica lo que hicimos fue poner a testear todas las posibilidades que tiene esa lámina en cuanto a captación de temperatura. Es decir, podemos llegar hasta 70-75 grados, puesto que a partir de ahí podría haber problemas de reblandecimiento del polímero, pero en este caso, para este desarrollo, de acuerdo a las simulaciones previas iniciales, optamos por mantener la temperatura de 27 grados, 30 grados en lo que es la lámina, ¿vale? Es decir, podemos poner la lámina a la temperatura que nos interese, ¿de acuerdo? Luego, respecto a la segunda parte del análisis de ciclo de vida, ahí se tuvo en cuenta todo el proceso de la cuna a la muerte. Si bien es cierto que dentro de lo que es el desarrollo de la cuna a la muerte, la pata de distribución del cliente y el fin de vida no lo hicimos en cuanto a que la distribución del cliente, en temas comparativos, pensábamos que se podía obviar porque no teníamos en ese momento datos, pero y del fin de vida, al ser un elemento 100% reciclable, entendíamos que no era necesario, puesto que al final es sustituir esa pieza por otra nueva y esa otra readaptarla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que son los consumos eléctricos, nosotros lo tuvimos en cuenta respecto a conectarlo a la red. Sí se puede conectar esta solución a placas solares, es decir, podemos tener una vivienda independiente utilizando placas solares. Habría que dimensionar, lógicamente, el consumo de toda la vivienda de acuerdo a las necesidades de potencia en función de la superficie del suelo que se desee calefactar, pero sí se podría colocar un sistema de placas solares para alimentar la solución eficiente. Perfecto. Y luego comentaba no sé si he que explicado todo lo que quería nuestro Fernando, sí, bueno, si compañero no, Fernando. que nos lo apunte. Fernando también comentaba que en esa misma línea, incluso en sistemas completamente autoabastecidos, imagina que en un sistema basado en captación de calor solar será más eficiente que uno basado en captación eléctrica, ya que la eficiencia Claro, de uno y claro. otro es del orden del 90 y el 15%, dicen. Y Sí, si habíais hecho alguna comparativa entre paneles solares y suelo radiante, por ejemplo, no, con porque lo que efectos buscábamos Joule. era, claro, lo que buscábamos era hacer la comparativa con lo que existe actualmente y los consumos que las fichas técnicas se comentan, ¿vale? Y a partir de ahí hicimos esa comparativa para no ser aún mejores en cuanto a, pues eso, si yo hubiera hecho el análisis de ciclo de vida conectándome a una placa solar, lógicamente hubiera sido mucho mejor esa huella de carbono, ¿vale? Perfecto, muchas gracias Fernando por tu pregunta también, gracias Arsenio. Ahora una pregunta para María José Rúa de Marla, que dice que los certificados de eficiencia energética que se entregan por el vendedor de una vivienda, pregunta si son válidos o es responsable el vendedor y si el comprador encuentra muchos cables sueltos, descolgados y abiertos, conectados todos juntos en un mismo punto de enchufe debajo del fregadero que goteaba y que sirve de conexión para las máquinas de lavadoras, lavaplatos y fregaderos, ¿no? Y dice, el seguro dijo que eso era un incendio seguro y que el certificado lo habían emitido
lo habían permitido con este fallo y entregado por el vendedor. Entonces, Marla pues, le pregunta a María José por su opinión sobre este tema. Sí, bueno, respecto a los certificados, en principio tienen una validez de 10 años. Deberían de renovarse si hay alguna intervención en el edificio de mejora o de cambio de instalación. Entonces, bueno, en principio a los 10 años deberíamos todos de hacerlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que no emitimos el certificado hasta que no lo necesitamos, ¿no? Que es el caso de vender o de alquilar, que es obligatorio de disponer de este certificado. Y luego lo segundo que plantea esta persona, que tiene que ver con lo de los cableados. Bueno, es posible, quiero decir, el técnico que va a certificar hace una inspección visual de lo que es el edificio y de lo que son las instalaciones en general y la envolvente térmica, qué composición tiene para poder hacer la valoración. Pero no sé a qué nivel, dónde estaba esa instalación, pero es posible que se le haya pasado por alto porque estuviera escondida en algún armario. Es muy raro que el técnico vaya y vaya abriendo armarios y no sé hasta qué punto. Es decir, yo como técnico, si lo hubiera visto, sí que habría dicho algo, pero no sé, entiendo que probablemente no se dio ni cuenta el técnico porque estaría escondido, igual que el comprador compró la vivienda y tampoco se dio cuenta que eso estaba así. Es posible que con el uso pues se haya dado cuenta. No sé, es que esta segunda pregunta no sé muy bien qué responderle. Muy bien. Siento. Pues no te preocupes, muchas gracias, María José. Había una pregunta de Fran para Arsenio también. Dice, ¿cómo son las conexiones de las láminas térmicas en los suelos técnicos y qué grosor tienen las láminas activas antes y después de integrarlas en baldosas técnicas? A ver, la lámina se puede fabricar con diferentes especies, ¿vale? Depende de la extrusión del mismo. Concretamente en esta fueron de 2 milímetros, ¿vale? Láminas de 2 milímetros y las conexiones llevan unos electrodos para... Tampoco podemos explicar pormenorizadamente todo esto, ¿vale? Pero llevan unos electrodos que van para conectarse de forma sencilla a lo que es la caja del sistema inteligente de gestión de consumos. Perfecto. Gracias. Y gracias, Fran, por la pregunta. Bueno, parece ser que estamos teniendo algún problema de conectividad con el caso de nuestro siguiente ponente, que parece ser que, pues bueno, Alberto tiene algunos problemas de internet en sus instalaciones y están intentando a ver si se pueden incorporar. Mientras, sí que me gustaría pues poner sobre la mesa, ¿no? Habéis estado, tanto para María como para María José o Arsenio, al menos valorando, presentando técnicas y soluciones que pueden mejorar precisamente la eficiencia energética en determinados edificios, pero lo hemos visto siempre desde un punto de vista técnico y hay veces que el tema de la cultura, que creo que María José lo ha llegado a mencionar, ¿no? La cultura del usuario, el hecho de cómo empezamos a interiorizar esa necesidad de no solo utilizar dispositivos que nos permita de alguna manera controlar esa eficiencia, sino además cómo somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí no sé si queréis hacer algún apunte, María o María José, sobre precisamente cómo culturizar, válgame la expresión, precisamente al usuario para poder sacar el máximo rendimiento de las instalaciones que se van incorporando en los edificios, que de hecho en los nuevos entiendo que ya formarán parte de determinadas normativas, pero en los antiguos que habrá que reciclar, pues de alguna manera que vean que no solo es instalarlo, ¿no? Sino que aparte es utilizarlo. Sí, ahora le damos paso a Alberto. María José, si queréis comentar algo. Bueno, yo sí creo que hace falta concienciación, ¿no? Y además es un tema también un poco cultural. Si pensamos en los países nórdicos que nos llevan... Has apagado el micro. Disculpo, María José. Se me ha apagado. Sí. Ahora. Ya. Pensamos en los países del norte de Europa que quizás esto llevan más tiempo. La gente sí que tiene más claro que está dispuesta quizá a pagar más por un producto más sostenible. Aquí todavía no tanto. Sí que ya pues hay formación, ya no solo a nivel de la eficiencia energética, a nivel del reciclaje, a nivel de cualquier cosa que tenga que ver con la sostenibilidad. Y entiendo que la educación es un punto clave, ¿no? Desde los colegios. O sea, yo ahora mismo
ya le pregunto a mi sobrina dónde tiro esto, porque ella ya lo sabe y yo, dependiendo de qué cosa, pues no lo puedo saber, ¿no? Claro. En fin, sí, es una labor que, bueno, nosotros desde la universidad, pues los técnicos que formamos sí que intentamos inculcarles estas ideas y la cátedra de arquitectura circular pues lleva un poco también esa labor de difusión, ¿no? Y de hacer actividades para que todo el mundo conozca. De evangelización, perfecto. María Gil. Nada, coincido con María José que pues sí que hay que hacer ese trabajo de divulgación, de concienciación, de sensibilización, que es muy importante y que, bueno, pues ya desde los colegios se va haciendo, ¿no? Pero que es importante saber cómo consumimos y poder tomar decisiones, ¿no? Pasar de ser el consumidor pasivo a ese consumidor activo que es consciente de qué está consumiendo y cómo está consumiendo. Entonces, bueno, nosotros ahí desde el principio del proyecto del Barrio La Pinada hemos trabajado mucho en procesos de co-creación con los futuros vecinos para que se decidiera, ¿no? Cómo querían que fuera ese barrio, cómo iba a ser el mix energético, cómo iba a ser la gestión de los residuos, cualquier tema que tiene que ver con el consumo y con el día a día. Y bueno, también la verdad es que la idea es ir desarrollando también pues aplicaciones, ¿no? Que faciliten y que mejoren el consumo y el día a día de un usuario, que pueda decidir en qué momento quiero que se cargue mi coche, en qué momento quiero almacenar la energía, en qué momento la voy a consumir. Incluso, bueno, pues ahí hay mucha gente, ¿no? Trabajando ya también pues, en aplicaciones con gamificación para mantener al consumidor, al usuario, un poco más activo en esa línea. Así que, bueno, pues es algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar ahora y que bueno, ya se está desarrollando. Muy bien, muchas gracias, María. Y ahora sí tenemos... Arsenio quería hacer un comentario, había levantado la mano. Sí, bueno, un poco a colación, ¿no? De lo que estaban comentando María y María José. Por ejemplo, la iniciativa de Mosaic Urban Systems creo que es una iniciativa muy chula que puede poner en valor toda la cultura, ¿no? De ser conscientes de lo que consumimos, cómo lo consumimos y racionalizar todo ese tipo de consumos, tanto de las materias primas con las que están hechos los edificios, como la que día a día consumimos. Y que si al final iniciativas como esa empiezan a extenderse, pues creo que la gente será consciente, pues eso, de que estos lo han hecho, esto es interesante, yo también quiero eso. Voy a hacerlo. Tengo compañeros también que son arquitectos y están en la parte de viviendas de paja, y la verdad es que empiezan a haber muchos clientes que están súper interesados en la realización de viviendas bioclimáticas, consumo cero con paja. Es decir, estamos volviendo, ¿no? A los orígenes, utilizando materiales naturales y bueno, pues eso. Yo creo que al final es un poco racionalizar los materiales. Los plásticos no somos los demonios, ¿vale? pero hay que saber usarlos y dónde usarlos. Una pregunta, Alberto. Comentabas que precisamente, bueno, habías hecho una previsión de un presupuesto de lo que le podía resultar. Bueno, si puedes conectar ahora, mejor, así te veo. De lo que podía resultar el coste de una instalación y teniendo en cuenta pues bueno, el soporte de NextG en algunos de los proyectos de este estilo, ¿no? Sí que es cierto que de alguna manera cuando diseñas soluciones intentas que tengan la máxima popularidad, ¿no? En el sentido de que sea fácilmente accesible y que no suponga una inversión, al menos no en una fase para tenerlo todo funcionando, que tengas que, pues bueno, hacer una inversión importante, sobre todo de cara a cuánto esto lo amortiza. Porque normalmente una de las preguntas es, y ahora pues con los problemas de eficiencia energética que estamos teniendo, sobre todo de costes de electricidad y de pérdida, pues bueno, surgen muchas preguntas de, oye, si yo hago una inversión de este calibre, ¿realmente esto lo amortizo al coste teniendo en cuenta estas variaciones de incrementos, decrementos, que esto no va a ser para siempre, desde luego, ¿no? Con lo cual la gente espera de alguna manera que esto se regularice. Entonces, ¿qué opinas tú respecto al hecho de esa inversión que hay que realizar para poder tener ese control de tus consumos y reducir al máximo ese impacto energético en tu vivienda?
hasta qué punto es accesible para la mayor parte de los mortales, diría, ¿no? Creo que es realmente accesible porque implementar estas soluciones en un hogar para el usuario final supone aproximadamente 1.200, 1.500 euros. Evidentemente, puedes enriquecerlo mucho más y en función de todo lo que tengas en tu vivienda puedes llegar a invertir hasta 5 o 6.000 euros, pero este es el orden de magnitud de la inversión que estoy planteando. Claro, si tenemos más que contrastado que logramos con facilidad ahorros superiores al 20% en factura eléctrica de los clientes, pues si nos ponemos un importe medio mensual de poco más de 100 euros, os podéis hacer a la idea de que en 5, 6 años acabamos por tener completamente amortizada la inversión en automatización simplemente por lo que obtenemos en ahorros de la factura eléctrica, sin tener en cuenta ya otros aspectos como el confort, como la conectividad, como ese incremento de seguridad que evidentemente va a tener el propietario de la vivienda o incluso el incremento del valor de la propia vivienda por el hecho de dotarla de elementos de comunicación, por dotarla de elementos de conectividad. Pero respondiendo, ciñéndome exclusivamente a la pregunta, en menos de 5 o 6 años, la inversión está plenamente justificada solo por el ahorro que tenemos en factura eléctrica. Y apuntando casi también a parte de tu comentario en relación a, bueno, lo tenemos todo conectado, ¿no? Algunas de las susceptibilidades que a veces se pueden identificar cuando hablas de conectividad de las smart houses y cómo mejoro todos los dispositivos que tengo en casa para reducir ese consumo, pero aparte están conectados vía Wi-Fi, vía Bluetooth. ¿Hasta qué punto ahora empezamos a tener que tener una conciencia o sensibilidad hacia la ciberseguridad de ese tipo de comunicaciones? Porque todo lo que es una comunicación es fácilmente accesible, ¿no? O al menos con cierta, no con mucha dificultad, diría. Mira, ¿Cómo sirva esto un abordáis desde poquito como, Schneider? sirva esto como anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en Schneider Electric, y de esto hace más de 18 años, el departamento de ciberseguridad estaba compuesto por 2 personas y los conocía personalmente. A día de hoy, el departamento de ciberseguridad es uno de los más grandes en la empresa. Pensad que está establecido en nuestras oficinas centrales a nivel mundial en París. Y sin entrar en detalle del tipo de tecnología que utilizan, quiero que sepáis que la aplicación para el usuario final, que llamamos Wiser by Schneider Electric, sigue protocolos de seguridad al nivel, o incluso nosotros nos atrevemos a decir que por encima, del que se utiliza en bancos. Entonces, bueno, es algo que evidentemente contemplamos como esencial para los usuarios. La inversión por nuestra parte es extraordinaria. Ya os digo que es departamento de Schneider Electric que más ha crecido en los últimos años, pero sobre todo que hemos conseguido unos hitos, hemos conseguido unas cotas de ciberseguridad, creemos que extraordinarias, con lo cual garantizamos, damos total tranquilidad a los usuarios en cuanto a que sus viviendas pues, puedan ser parte de estas aplicaciones para teléfono móvil, de estas soluciones de conectividad.